Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes, a todas, compañeras, compañeros cooperativistas. Le damos la bienvenida en nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a este encuentro. Le damos la bienvenida a la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Como ustedes saben, hemos convocado a este encuentro que hemos intitulado Encuentro Desafíos del Presente y Futuro a las Cooperativas. Conversamos con Carlos Heller, así que le damos la bienvenida y el agradecimiento a Carlos Heller una vez más a este encuentro cooperativista. Gracias, Carlos. Bien, están entonces acompañando a Carlos en la mesa la compañera Verónica San Martín del Departamento de Consultoría del Instituto Movilizador, Patricia Arpe del Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador y Santiago Nogueira de la Fundación del Banco Credicop. Todos ellos tienen contacto, yo diría, cotidiano con todas y todos ustedes. Bien, me dicen que instituciones cooperativas presentes hay 54 y que todavía algunas más van a venir. Quiero decirles también que nos acompañan, que están presentes en este encuentro, Alberto Gandulfo, el secretario de Economía Social Solidaria de La Matanza, Zaida Shmaruk, miembro del directorio del INAES, Alfredo Saavedra y Daniel Veloquio, secretario y prosecretario del Instituto, y Ulises Gorini y Jorge Vilas, director y secretario de redacción del periódico Acción. Bien, este encuentro están acá los compañeros y las compañeras en el living, porque como dijimos, este es un conversatorio esencialmente con Carlos Heller. Las compañeras van a intervenir. Aquí de lo que se trata, todos tenemos un compromiso y un trabajo y una militancia en nuestras cooperativas. Gestionamos la cooperativa y todos y todas somos militantes sociales, militantes cooperativos, pero además somos ciudadanos y ciudadanas de este país, y como cooperativistas y como ciudadanos y ciudadanas estamos frente a un momento crucial, a un momento determinante. También por eso nos pareció interesante encontrarnos y mantener este diálogo con Carlos Heller. De eso se trata. Por lo tanto, vamos a dar inicio. Después que intervengan las compañeras, el compañero y Carlos, vamos a dar espacio a leer las preguntas que ustedes ya nos mandaron, veremos si recibimos otra y continuaremos entonces con una reunión grandota como esta, lo más dialogada posible que podemos tener con Carlos Heller. Bien, ¿quién va entonces a comenzar? Vas a comenzar vos. Bueno, le damos la palabra a Verónica San Martín. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Es muy grato que estemos todos juntos y juntas acá. Bueno, para quienes no nos conocen, estoy a cargo del Departamento de Consultoría del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junto con Noelia, Carolina, Rosa y Adriana. Me parece que es importante, solamente acá estamos en representación. Nuestro trabajo cotidiano es acompañar a las cooperativas en todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas que hacen, aunque sabemos que la gestión es lo más importante, sin los papeles en regla a veces se complica bastante. Bueno, nuestro trabajo, nuestra tarea día a día es acompañarlas en ese sentido, en cuestiones impositivas, contables, temas de libros y demás. Y nuestro propósito es que la cooperativa conozca y entienda estos temas, por más que deposite su confianza en algún profesional o alguna profesional que lo acompañe. La cooperativa siempre tiene que estar al tanto de estos temas y bueno, en ese sentido siempre es nuestro trabajo. Bueno,
y agradecerles que estén acá y las gracias a todo el equipo de trabajo que se logró para llevar a cabo esta actividad. Santiago Nogueira. Bueno, me siento un privilegiado estar sentado acá, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Desde la Fundación de Banco Credicop trabajamos en acompañar el fortalecimiento integral de las cooperativas. Desde hace ya unos años venimos trabajando en un programa de incubación y aceleración de procesos cooperativos que nos ha permitido, tanto virtual como presencialmente, porque viene desde antes, un poquito antes de la pandemia y demás, a trabajar con cooperativas de todo el país, acercando talleres de capacitación, asistencias técnicas, charlas. El temario es amplio y diverso: autogestión, contabilidad y administración. Acá tengo a Vero, que sin ella se complicaría un poco. Comercialización, transformación digital, economía circular, en fin, son muchas las demandas de las cooperativas y siempre tratamos de estar ajornados y brindando las mejores herramientas. Siempre en un marco de que entendemos que a las cooperativas hay que empoderarlas, apostamos por una transferencia de conocimiento en clave de aprender haciendo, que las cooperativas se apropien de las herramientas, que las adecúen a su territorio, a su comunidad y sobre todo también que las puedan compartir, que las puedan solidarizarse con otras entidades. Hemos recibido muchas preguntas que para nosotros también son un insumo para lo que viene, para entender las necesidades, inquietudes que tienen y que nos sirven para continuar trabajando en ser una organización lo más eficiente, eficaz, democrática y solidaria posible. Ese es el desafío que tenemos que afrontar todos los días. Y por último, sumarme a los agradecimientos de Verónica, a ustedes por estar acá presentes, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron trabajando por esta actividad y que nada, ver la sala acá llena y todo para mí es muy movilizante. Así que muchísimas gracias para todos y todas. Gracias. Bueno, Patricia Arpe. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por poder compartir este panel de lujo. Gracias a los compañeros, Santi, Verónica y todas las compañeras y compañeros que permitieron este grato encuentro. Y bueno, gracias a ustedes por venir. En el departamento de proyectos nosotros lo que hacemos es, bueno, como lo dice su nombre, acompañar a las cooperativas asociadas al instituto, al banco, a otras federaciones amigas y a los proyectos propios y del Centro Cultural en la formulación y presentación de los proyectos ante distintos organismos, ya sea para necesidades de financiamiento, para inversión, para cambio tecnológico, capacitación, etc. Para eso mantenemos una base de datos actualizada de los distintos instrumentos de financiamiento blando, ya sea créditos o subsidios, que hay para las cooperativas. También, bueno, en ese mismo sentido de las finanzas solidarias, el Instituto, allá por el 2009, a instancias de la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de la CONAMI y en el marco de la ley de microcréditos, creó 6 redes de microcréditos en todas las filiales del instituto: Rosario, Córdoba, Tucumán, la delegación Formosa y la red Buenos Aires, que la integran las filiales de Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata y la filial Buenos Aires. Por último, bueno, también hacemos capacitación y asistencia técnica en determinados aspectos bien económicos, como por ejemplo el plan de negocio de las cooperativas, costos, presupuestación, asistencia financiera, plan de negocio ya dije. Y
Y por último, mencionar un proyecto que nos gusta mucho, que es la ESAP, que es un mapa que localiza, mapea una página web y una aplicación que mapea cooperativas y geolocaliza las cooperativas que uno tiene a su alrededor. Así que a los que no conocen el mapa todavía, los invitamos y las invitamos a sumarse. Ahora estamos en un proceso de renovación de la misma. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad y gracias. Bueno, agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras que pusieron mucho empeño en toda la parte organizativa y operativa para que, bueno, este encuentro se pueda realizar. Pasamos entonces, creo que 4 minutos a ver un video. Los desafíos que tenemos las y les cooperativistas, creo que una de ellas puede ser la distribución igualitaria de las tareas de cuidado en cuanto al reconocimiento de que las mujeres cumplimos mayores tareas de cuidados que los varones. Las licencias por maternidad y paternidad como acorde a nuestro derecho, pero también profundizar en esa discusión dentro de nuestras familias cooperativas puede ser una instancia de desafío y de oportunidad. Y creo que también la incorporación de perspectivas de género dentro de nuestros espacios de trabajo para hacer lugares más amigables para mujeres y disidencias también puede ser un paso hacia mayores derechos. Es muy importante que el cooperativismo como desafío vuelva a vincularse con la educación a nivel infantil, que pueda empezar desde la raíz de las cooperadoras escolares hasta llegar a posicionarse a un nivel donde las empresas elijan el formato cooperativo como parte de un desarrollo industrial. Nosotros en la radio trabajamos con esa consigna. Desde el cooperativismo lo que tenemos como desafío es la transformación permanente, que alcancemos la sostenibilidad económica interna desde nuestras experiencias asociativas, pero que también podamos incorporarnos a todas las luchas en las cuales estamos convencidos y convencidas que tenemos que estar, a los efectos de poder resistir cuando lo consideramos necesario y tener iniciativa política para poder seguir ganando derechos para los y las cooperativistas. En WOW nos dedicamos a desarrollo tecnológico, a hacer específicamente software. Y creo que estamos en un momento del mundo donde las plataformas tomaron un protagonismo en la vida cotidiana y en el mundo del trabajo. Uber, Globo, Rappi, las cooperativas que intermedian en las relaciones laborales. Creo que el desafío del cooperativismo es construir nuestra propia infraestructura tecnológica, nuestras propias plataformas que nos permitan desarrollarnos en el mundo del trabajo, en el mundo digital, según nuestros valores y nuestras propias necesidades. Y contarles que nuestros desafíos son seguir existiendo, seguir produciendo, seguir sosteniendo y esperamos poder crecer con nuestros trabajos y nuestra producción en el futuro para ingresar más compañeras a la cooperativa y para que la autogestión del trabajo realmente se haga visible, y esperamos que la próxima administración esté a la altura de las circunstancias como para favorecer a las cooperativas de trabajo, que tenemos más obligaciones que derechos en realidad. Así que bueno, esperamos que nuestros dirigentes y nuestros líderes que nos representan estén a la altura de las circunstancias. Hasta hoy nos han fallado. Hasta pronto. Hola, soy Leandro Mon, asociado de la cooperativa GECOP, Cooperativa de Software Libre, y entendemos que el cooperativismo principalmente tiene dos grandes desafíos para los próximos años. Uno es seguir construyendo democracia, que tan cuestionada está en estos tiempos y que tan importante es para el desarrollo del movimiento cooperativo, porque sin democracia no hay cooperativismo. Y el segundo es fortalecer fuertemente la intercooperación, la integración cooperativa, para que todas nuestras cooperativas se vean fuertemente potenciadas por esa actividad.
Hola, mi nombre es Vanessa, soy parte del Barrio Cultural, espacio cultural autogestivo independiente y transfeminista de Remedios de Escalada. Desde el 2016 somos refugio de diversas expresiones de la cultura popular y luego de sobrevivir la pandemia elegimos al cooperativismo como forma de organización. Hoy en día somos una cooperativa de trabajo que entre tantos otros tiene el enorme desafío de poder traducir al lenguaje institucional lo que es su esencia. En este contexto sociopolítico nos resulta casi imposible poder destinar un presupuesto únicamente para estar en regla, sobre todo dentro del sector en que nosotros trabajamos. La cooperativa es el medio más justo para lograr con trabajo el bienestar de nuestras familias. Así, reinvirtiendo, podemos potenciar las posibilidades de crecimiento. Nuestro desafío fue, es y será intentar hacer más grande la cooperativa y así poder generar más fuentes de trabajo que el país tanto necesita. A futuro, nos gustaría que las cooperativas participen de un sistema jubilatorio más equivalente al resto de los trabajadores. Bueno, dijimos que de esto se trata de Conversando con Carlos Heller. Le damos la palabra al diputado Carlos Heller. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, todos. Como digo siempre, cada vez que estoy aquí, estoy en casa. Esta es mi casa, como la de todos los que estamos aquí, pero yo incluso antes de ser gerente del Banco Credicop, fui gerente de la Regional Buenos Aires del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Así que creo que tengo toda la legitimidad para poder decir esta es mi casa, por la historia y por lo que luego vino y hubo en el presente. Se ha propuesto que hagamos este conversatorio, que creo que faltó, Junio, decir que hay una limitación de tiempo, porque esta sala hay que desalojarla a una hora determinada, según me dijeron, porque este es un centro cultural con actividades diversas y sé que acá hay actividades luego, y entonces nos dijeron que antes de las 18 teníamos que terminar, así que nos vamos a plantear que como horario 17:45, para ser respetuosos de la programación que tiene el centro cultural. Me parece bien además el formato, más que yo hacer una charla, yo creo voy a tirar algunas ideas, pero es más interesante lo que podamos dialogar, o en todo caso intentar reflexionar sobre inquietudes más puntuales que ustedes puedan tener y que nos permitan ese mejor intercambio. Nosotros somos la resultante de un largo proceso que nace también como producto de cosas que suceden en determinados momentos en la historia de la Argentina. Casi todas las cooperativas, yo los escuchaba, veía ahí el video, tienen que ver las cooperativas de trabajo, varias las conozco porque tenemos relaciones en la relación de la actividad. Muchas utilizan los servicios del Credicop para su actividad financiera. Con muchas hemos desarrollado proyectos y hemos apoyado esos proyectos de diversa manera, ayudando a que sean exitosos. Pero en la Argentina, esta Argentina tan compleja que vivimos, tiene toda una historia en la que sucesivos cambios generan cambios profundos de políticas que uno podría decir, y que hoy siguen en el mismo lugar, implican una pelea básicamente entre modelos. Un modelo que cree en la necesidad de un Estado presente, activo, regulando. Cuando uno dice regulando, siempre tiene que pensar que el que necesita la regulación siempre es el más débil de la ecuación. El fuerte no necesita regulación en general, no quiere la regulación, porque su fuerza es la que le permite imponer las condiciones. Y entonces
Eso se extiende y se expresa en todos los aspectos, no solo en el económico, todo lo estamos viviendo en estos días que estamos observando y participando de un proceso electoral y donde aparecen entonces con toda claridad esas expresiones de los dos modelos. Los dos modelos no son solo dos modelos económicos, son dos modelos de vida, porque después cuando hablamos del medio ambiente aparecen los dos modelos, digamos, de lo que hablemos aparecen los dos modelos, porque a veces parece que fuera solamente un tema vinculado a lo económico, pero está profundamente vinculado a la visión sobre las minorías, sobre el tema que querramos. Van a aparecer con toda claridad esas visiones francamente contrapuestas. Una que dice que todo en definitiva es un hecho de mercado y que llega al disparate de hablar de venta de órganos o cosas por el estilo, porque en definitiva si hay una necesidad y alguien está dispuesto a vender, ¿por qué no? O a la aportación de armas, en fin, podemos hablar horas de eso. Yo digo los dos modelos siempre presentes y ahí hay que ubicar nuestra historia. En el año 1957, luego del golpe de Estado que derroca al gobierno de Perón en el 55, la llamada Revolución Libertadora, era, ¿no? Porque hubo tanta que uno... pero fue esa la Revolución Libertadora, se produce un cambio profundo en el sistema financiero argentino. El sistema financiero argentino del año 46 es llevado a un proceso que se llamó de nacionalización de los depósitos, pero que en realidad era descentralización de los depósitos. Desde el punto de vista práctico, ¿qué quiere decir esto? Que el Banco Central era el receptor de todos los depósitos, las entidades financieras actuaban por cuenta y orden de ese Banco Central. El Banco Central le daba luego a los bancos líneas de redescuento con los cuales los bancos atendían las necesidades de sus clientes, pero esa línea de redescuento ya era una decisión de políticas. ¿A qué sectores? ¿En qué regiones? Etcétera, etcétera. Es decir, no era un hecho de mercado, sino un hecho de política pública destinada a que el financiamiento contribuya al desarrollo en aquellas cosas que desde el punto de vista del modelo de país, de sociedad que se quiere construir, requiere de ese apoyo. Entre todas las cosas que pasan luego del golpe del 55, se abandona este mecanismo y se libera el sistema financiero y se le devuelve a las entidades financieras su capacidad de captar depósitos y de prestar según su criterio. Esto genera en aquel momento un vacío enorme de financiamiento de las pymes, de las cooperativas, de todo lo que podríamos llamar los sectores que nuclean a los sectores más débiles de la sociedad. Y ahí nace un movimiento espontáneo que luego se institucionaliza de organizarse en la autogestión para resolver el problema del financiamiento, y nacen las cajas de crédito. Que son organizaciones vecinales donde la gente empieza diciendo, che, y si juntamos la guita nuestra y la manejamos entre nosotros, y bueno, y a alguien después se le ocurre esta idea que se le pone Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Qué es? Che, hay cooperativas en todo el país y hay ciclos económicos distintos, y por ahí en el momento que los de la pampa húmeda están llenos de plata porque cosecharon y están vendiendo, esa plata puede servir para financiar en otras regiones y viceversa, y entonces crear un ente más grande que genere la movilidad de esos recursos y le dé sustento a ese movimiento local, digamos, de caja de crédito. Y se da una cosa espectacular, se llega a crear 1000 cajas de crédito, en algún balance teórico consolidado, sumando eso como si fuera una gran entidad financiera. En aquel momento era la tercera entidad financiera del país, después del Banco de la Nación y del Banco Provincia. Bueno, eso generó terribles reacciones y ataques de todo tipo, y que coincidieron incluso en su ferocidad, yo diría, con los golpes de Estado. Tuvimos una enorme ofensiva cuando el golpe de Estado de Onganía, otra enorme ofensiva
cuando el golpe del 76, el de Videla, la dictadura genocida, y en ese caso, y voy rápido porque cada una de estas cosas daría para que habláramos un rato, Martínez Dios, la expresión civil de la dictadura cívico-militar, en el lanzamiento de lo que fue el proyecto de ley de entidades financieras, que dicho sea de paso sigue vigente y no ha sido modificada, dice, y miren cuánta razón tenía, esta ley está llamada a perdurar en el tiempo y es, a ciencia cierta, algo así dice, una de las leyes más importantes que esta gestión pone en vigencia, dándole la importancia que tenía el cambio en el sistema financiero que propiciaba la dictadura militar. Bueno, entre otras cosas, la ley prohibía la forma cooperativa. Decía que las entidades financieras solo podían funcionar como sociedades anónimas. Nosotros hicimos una gran movida que realmente, yo siempre lo digo, no tiene el reconocimiento histórico que merecería tener, porque lo que nosotros hicimos en plena dictadura militar, en plena dictadura, en los momentos duros de la dictadura militar, que fue organizar una protesta a través de los medios de comunicación, de las pymes, de las cooperativas, de las entidades de bien público. Nosotros le sacamos una semana entera una doble página en Clarín con nombres de pequeñas empresas de todo el país, con el número de la cantidad de empleados que trabajadores cada una de esas empresas tenía. Toda una semana. Luego de eso le sacamos otra solicitada con entidades de bien público, creo que eran 11.000, no me acuerdo cuánto, una cantidad enorme de entidades de bien público de todo el país que decían lo mismo. Que decían, le decían a la Junta Militar y a la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era, digamos, el Parlamento del golpe de Estado, que reviera el tema y que permitiera la forma jurídica cooperativa para la actividad financiera. Y después de las entidades sacamos una última de 100 personalidades, con la firma de 100 personalidades, con una particularidad que salía la fotito de cada uno de ellos y una frase que cada uno de ellos decía al respecto, que tenía que ver con el tema. Esto está acá en los archivos del instituto, que creo que podríamos exhibirlo más a junio, porque creo que es parte de nuestra historia y merecería más conocimiento y reconocimiento. Pero no se puede reconocer lo que no se conoce, entonces creo que tendríamos que hacerlo más conocido. Y fue tan impactante que tuvo éxito. Nos llamó el que dirigía la Comisión de Asesoramiento Legislativo, fuimos con Gorini a una reunión, explicamos nuestro punto de vista, habría que ponerse en la situación, no piensen de lo que estamos hablando, y por alguna razón hubo un reconocimiento y se modificó el proyecto y se puso que las entidades financieras podían funcionar como sociedades anónimas y cooperativas. Es decir, ganamos la batalla, le torcimos el brazo a Martínez Dios, por eso digo que es algo no suficientemente reconocido, porque dimos pelea en aquel momento, en el peor momento de la dictadura militar. Tal vez una de las primeras acciones de protesta organizada que se puedan registrar respecto a las intenciones en el campo económico de esa dictadura. Claro, esa norma nos resolvió un problema, pero no el resto, que tenía que ver con todo lo que traía la ley de entidades financieras, que era aplicar un conjunto de normas que requerían alto nivel de capitales, y un montón de regulaciones técnicas, que no me voy a detener ahora en explicarlas, que virtualmente hacían inviable que cada caja de crédito pudiera seguir por su cuenta, y el instituto toma la iniciativa de propiciar la formación de bancos cooperativos, con alguna particularidad, que esos bancos cooperativos fueran lo más regionales posibles,
para mantener la mayor cercanía entre la entidad y los asociados, los usuarios, que aseguraran la participación de sus usuarios en la gestión, y entonces creamos un estatuto creando la figura de las comisiones locales de asociados que co-gestionan con los órganos de gestión centralizados, y una cantidad de cosas más que eran imprescindibles para poder sobrevivir. Lo hago rápido, se creó una cantidad importantísima de bancos cooperativos, diversas situaciones hicieron que esos proyectos, la mayoría, no fueran viables, por escala, por crisis locales de economías regionales, de bancos que eran muy regionales, y esas economías regionales lo afectaban muy en particular, y también por insuficiencias de jerarquizar la importancia de la buena gestión, de la buena administración. Es decir, que no alcanza con buenas intenciones, las buenas intenciones hay que acompañarlas con eficiencia, con conocimiento y con buena gestión. Producto de todo eso, el Credicop, que fue pensado originalmente como un banco local, un banco de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 44 cajas de crédito fusionándolas de ese ámbito, un fenómeno importantísimo, que había que unir 44 historias distintas, dirigentes locales, tradiciones diferentes, usos y costumbres diversos y demás, y convertirlo en una sola entidad con una identidad común. Bueno, esa entidad fue absorbiendo a través de los mecanismos cooperativos de fusión por absorción al resto de los proyectos cooperativos que se habían creado bajo el amparo de la orientación del instituto. Digo esto porque hubo otros proyectos que se hicieron por fuera y que todos esos terminaron vendidos a algún banco extranjero o a algún privado nacional grande o cosas por el estilo. Los únicos que conservaron el modelo cooperativo y la tradición cooperativa y los principios eran aquellos que se crearon dentro del espacio del Instituto Movilizador y que en esos procesos de fusión por absorción terminaron convirtiéndose en lo que es el Credicop hoy, una entidad cooperativa de escala nacional con 276 filiales que son a su vez cada una verdadera cooperativa, donde hay una comisión local, donde hay vida institucional, donde se desarrollan las cosas que seguramente los que están acá todos conocen porque en alguna de esas filiales tendrán vínculos y participación. En toda esa descripción rápida que hago, una de nuestras preocupaciones permanentes desde el origen y siguen vigentes es cómo no perder el objetivo principal, cómo no desnaturalizar, lograr que el tamaño no nos aleje del objetivo, de la historia, de por qué nos crearon. Y eso tiene que ver con una idea fundamental, que aquella cuestión fundacional siempre estuvo planteada en lo que nosotros llamamos cooperativismo transformador. ¿Qué es cooperativismo transformador? Un movimiento que no se conforma solamente con gestionar bien una empresa cooperativa, sino que siente que tiene un compromiso con la sociedad de la que forma parte y que no le es indiferente lo que pasa en esa sociedad de la que forma parte. Ese cooperativismo transformador piensa en ese mundo más justo, más solidario, más ecuánime, con regulaciones y leyes que permitan el desarrollo de los más débiles y que tiendan a igualar en una sociedad mundial que va en la dirección contraria. Como decimos siempre, el mundo más rico de la historia convertido en la fábrica de pobres más grande de la historia, es decir, una flagrante contradicción. Sobra riqueza en el mundo. La historia, si uno mira la historia universal, siempre las guerras se daban en el marco de la pelea por la escasez de la comida, la escasez del agua, la escasez... Hoy el mundo tiene abundancia, riqueza acumulada de manera fenomenal. Sin embargo, vemos lo que vemos, corrientes inmigratorias
que ponen en riesgo sus vidas para ver si pueden llegar a un lugar donde por ahí tengan la suerte de comer de vez en cuando, o alguien les dé un trabajo mal remunerado, mal protegido por las leyes, pero que en definitiva implique una mejora de la situación invivible que tienen en sus respectivos países. Yo siempre digo, uno lee en el diario, el Mediterráneo se tragó 2.500 víctimas este año. No es el Mediterráneo, es el sistema. El Mediterráneo es hermoso. Es el sistema el que se tragó a las 2.500 víctimas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón gente camina semanas, meses, pone en riesgo su vida, pasa por todo tipo de cosas, a ver si llega a algún lugar donde, a pesar de que lo van a maltratar, tenga ciertas condiciones para sobrevivir? ¿No sería que la manera más justa de resolver eso, en vez de levantar paredones o establecer leyes represivas, es ver cómo se distribuye mejor esa enorme riqueza que hay en el mundo para que todo el mundo sea feliz quedándose en su país? ¿Quién quiere irse a otro lado? ¿Quién puede querer irse a otro lado? Lo mismo pasa al interior de cada país con las corrientes migratorias. ¿Cómo hacemos para que la Argentina sea verdaderamente un país federal, horizontal? ¿Cómo hacemos para que el que vive en Jujuy o en Formosa no esté soñando en venir al Gran Buenos Aires, o que sea vivir mal, pero a tener alguna chance de acceder a algunas cuestiones que en su lugar no puede? Bueno, creando condiciones en cada uno de los lugares, creando trabajo, creando lugar de educación, para educarse, para curarse, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo que los servicios que la sociedad pone a disposición de la ciudadanía permitan que se viva dignamente en todo el territorio nacional. Entonces, no es tan difícil, pero siempre, y lo repito hasta el cansancio, se puede hablar horas y horas de política y de economía, pero todo termina en una simple fórmula: cómo se acumula y cómo se distribuye. Porque no es un problema de escasez o abundancia, es un problema de acumulación y de distribución. Así como lo digo a escala global, lo digo a escala nacional. En la Argentina sobra riqueza. Lo que pasa es que algunos se la llevan para afuera y la esconden. Es otro problema. Imagínense lo bien que podríamos estar si tuviéramos los 400.000 millones de dólares que que están fuera del sistema. Algunos acá, escondidos en cajas de seguridad, otros en paraísos fiscales, otros vaya a saber dónde. Y eso tiene múltiples facetas, porque no se trata solamente de que no están esas divisas que el país necesitaría para tener reserva, para que no lo chantajeen, para que no lo presionen. Los ingresos fiscales que han dejado de aportar todos esos jugadores, que es mentira que se la llevan porque no están seguros en la Argentina y porque no hay seguridad jurídica y demás. Se la llevan porque no quieren pagar los impuestos. Porque la Argentina es un país excelente para ganar plata, pero no para dejarla. Entonces, la ganan aquí incumpliendo con las leyes del país y se la llevan afuera a esconderla en lugares donde no tienen que tributar. Y en todas las cosas aparecen otra vez siempre lo que yo digo, los dos modelos, los dos proyectos. El gran desafío nuestro es entender esto del cooperativismo transformador y entender que nuestro compromiso va más allá, insisto, de esta cuestión de gestionar bien, que no alcanza. Gestionar bien es imprescindible, sin gestionar bien no se puede. Eso también quiero decirlo, porque hemos discutido mucho a lo largo de toda la vida sobre esta cuestión, donde algunos subestiman la importancia de la gestión como si fuera una cuestión de segundo orden. Sin buena gestión no funciona nada. Y no es, una debilidad querer gestionar bien, es una fortaleza. Es una fortaleza. Pero no nos alcanza si nosotros construimos cooperativas autosatisfactivas que resuelven el problema de sus asociados, que dan un buen servicio, en el medio de una sociedad plagada de desigualdad y de injusticia. Efectivamente
lo nuestro es insuficiente. Pero además hay que decir la otra cuestión: más allá de nuestra buena gestión nos va a mantener siempre en peligro, porque los que sostienen el otro modelo no les gustan las cooperativas. El que piensa en un modelo individual, donde yo tengo lo que me merezco, donde si me falta algo es porque soy un vago y no hago los esfuerzos necesarios. Si pienso que decir que donde hay una necesidad y un derecho es un robo, porque a ese derecho hay que pagarlo y alguien lo tiene que pagar y entonces es un robo, o que la justicia social es un curro, o cada una de esas cosas monstruosas que escuchamos cotidianamente, nos tienen que servir también para concluir que no nos es indiferente lo que pasa en el país, en el mundo, en donde este mundo que nosotros habitamos, y que esa hostilidad que expresan esas definiciones, tarde o temprano nos afectan en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer cotidiano. Y por eso nuestro compromiso tiene que exceder al de gestionar bien lo que gestionamos para satisfacer la demanda básica que hace la Constitución de la cooperativa de la que formamos parte. Eso es indispensable, sin eso no hay nada, pero con eso no alcanza en nuestra visión. Hay que incorporarle de manera imprescindible el otro factor, el factor que nos compromete con la sociedad en la que vivimos. Y bueno, y creo que básicamente se trata de eso. Cada cosa de la que se habla nos permite entenderlo y razonarlo. Escuchamos propuestas que son de destruir todo, motosierra o dinamita, que no es muy diferente, ¿no? Entonces, alguien muy brutal dice: voy a cerrar el Banco Central, y otro que quiere parecer más prolijo dice: no, solo le vamos a prohibir tener política monetaria. Claro, el que no entiende, pero bueno, eso es lo mismo que ponerle la bomba, porque la bomba o la motosierra que le quiere poner uno no es que no va a haber después un banco central que va a hacer los controles o la actividad de superintendencia de la entidad financiera. De lo que se trata es de sacarle al Banco Central la posibilidad de tener política monetaria, lo que significa asumir desde el vamos a renunciar a una cuestión soberana y fundamental para el desarrollo de cualquier política pública. Entonces, si uno mira las definiciones que para cada uno de esos temas tienen los distintos contendores de la puja electoral en la que estamos inmersos, va a ver clarito que más allá del tono y el palabrerío y alguna expresión y demás, conceptualmente dicen lo mismo. Entonces nosotros decimos con toda franqueza y con toda claridad: hay varios candidatos, pero hay dos modelos. No hay más que dos modelos. Y argentinos y argentinas vamos a elegir en qué modelo queremos vivir. Y tenemos un enorme riesgo de que algunos, por ignorancia, desconocimiento, por el peso de la publicidad, de la propaganda y de prejuicios, cometa errores. Vivimos un momento extrañísimo donde nos dicen que los jóvenes están entusiasmados con esa posibilidad. Y uno dice: pucha, los jóvenes fueron toda la vida los soñadores del cambio, del progreso, de los cambios revolucionarios. Está pasando algo grave. Y claro, y eso grave nos vuelve a remitir a los orígenes. Cuando inauguramos esta casa, el día de la inauguración de esta casa, dijo Floreal Gorini, está puesto ahí en la puerta: otras utopías son posibles, pero la batalla, la madre de todas las batallas, es la batalla cultural. Y cuando hablaba de la batalla cultural, lo decía hablando de la cultura desde el punto de vista más amplio de la cultura, que es entender la problemática social, entender el mundo en el que se está inserto, del que se forma parte, entender cuáles son las cuestiones
que están en discusión. Porque si no, alguien se instala a partir de lo que falta y dice, bueno, yo nunca goberné, y miren cómo estamos, déjenme gobernar a mí, y eso por ahí prende y alguna gente compra y se entusiasma. Ahora, piensen cada uno de ustedes que manejan una cooperativa, ¿cuánto vale la experiencia? ¿Se puede de verdad pensar que alguien que nunca manejó nada puede manejar un país? Piénsenlo, ¿se puede pensar que alguien que nunca manejó nada puede manejar un país? Ayer Sergio Massa dijo, si hay para la segunda vuelta voy a pedir un psicotécnico para los candidatos. Y yo después salí en un programa de televisión y tomé el tema y dije, tiene razón, si a mí para manejar un auto me hacen un psicotécnico cada 2 años para ver si mantengo las condiciones para poder hacerlo. Y si alguien entra en un trabajo hoy, un cadete que ingresa de 17 años en un laburo pasa por un psicotécnico. Y alguien puede ser presidente de la nación sin que sepamos si tiene las condiciones emocionales, psíquicas, como para manejar esta complejísima organización que es un Estado nacional. Por más que quiera desarmar el Estado el hombre, ¿no? Por más que quiera... Pero bueno, tenemos esos riesgos, Voy terminando para que entremos en la parte más linda, que es el intercambio que hagamos. Está claro que se cabalga en insatisfacción, y está claro que esa insatisfacción tiene raíces verdaderas, porque hay insuficiencia, pero también es cierto que pese a todas esas insuficiencias, se han hecho un montón de cosas que son el rumbo adecuado y es a partir del cual se van a resolver esas insuficiencias. ¿Qué quiero decir? Tenemos el nivel de trabajo registrado más alto de la historia, pero tenemos una gran cantidad de ese trabajo registrado insuficientemente remunerado. Pero bajamos del 20 y pico % de desempleo que había hace 5 años a el 6% de desempleo. No valorar lo que eso representa. Se cerraron en los 4 años anteriores a esta gestión 25.000 pymes. De ahora se volvieron a abrir una cantidad similar a las que se cerraron entonces. Y esas pymes generan trabajo, además de que producen. No es un dato menor. Y así podríamos estar largo rato mostrando cosas. Se han hecho obras de infraestructura que son trascendentes para cambiar aspectos fundamentales, que uno no las percibe en la vida cotidiana, pero que influyen en nuestra vida cotidiana. No es indiferente para la Argentina ser autosuficiente en energía. No es indiferente para cada una de nuestras casas, para cada una de nuestras pymes, para cada uno de nuestros espacios. La energía es un tema en crisis permanentemente porque cada crisis global que hay problema con la energía. Hay guerra en Ucrania, sube el precio del petróleo. Tenemos el problema ahora en la Franja de Gaza, sube el precio del petróleo. Para dar un ejemplo cortito, concreto. Y nosotros, al no ser autosuficientes, tenemos las consecuencias de todo eso que impactan inmediatamente de manera tremenda sobre nuestra economía. Ahora bien, de verdad yo estoy convencido de que están dadas todas las condiciones para que la Argentina salga adelante. Sería un pecado mortal que no se comprendiera eso y que se frustrara este proceso en el que se está. Porque las insuficiencias y las broncas nos impidieran ver que es por acá. Que la insuficiencia y las broncas nos hicieran pensar en algún momento que bueno, tiremos todo al diablo porque estoy insatisfecho y peor no se puede estar, así que vamos por otro lado. Es un enorme error y si podemos ayudar a alguien a entenderlo, hagámoslo en el tiempo que nos queda,
es fundamental que ayudemos en ese sentido. Están dadas todas las condiciones, insisto, para que el año que viene nomás, acá, cerquita, a la vuelta, tengamos un buen año. Si no lo vuelcan. Si no lo vuelcan. Porque eso es fundamental. Si lo vuelcan todo eso, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, se han resuelto algunos problemas macroestructurales, estamos a punto de resolverlos, que cambian todo el escenario. El escenario de la construcción de reservas, el escenario del autoabastecimiento energético. Tenemos algunas cosas gravísimas que no nos hemos podido sacar de encima, el endeudamiento. Y lo estoy dejando para el final del proceso porque es un condicionante fenomenal. El verdadero cepo que tiene la economía argentina y el país y los que vivimos en este país es el endeudamiento fenomenal al que nos sometió el gobierno anterior que presidió Mauricio Macri. La Argentina que Mauricio Macri recibió era una Argentina desendeudada, con un nivel de deuda que era el razonable, el lógico para el desarrollo de las actividades del país. Y entregó un país que a partir de todo el escolazo y timba que hubo en esos 4 años, lo dejó al país en una situación de inviabilidad. Es un tema a resolver y solo se puede resolver, a nuestro juicio, desde el punto de vista del crecimiento de la economía para relativizar el peso de esa deuda. Y la Argentina tiene todas las condiciones para poder hacerlo. Hay en el medio, yo no me quiero extender, cuestiones a discutir, los fiscalistas nunca hablan del costo financiero de la deuda. Siempre hablan del déficit fiscal primario, es un tecnicismo para ustedes, pero el déficit fiscal primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos, sin contar los financieros. Entonces la Argentina tiene, por ejemplo, este año 1.7 o 9 de déficit fiscal primario y por ahí tiene 5 puntos de déficit financiero. Del déficit financiero nunca hablan porque son los intereses que ellos quieren cobrar, porque son los acreedores o los de acá que representan a los intereses de esos acreedores. Pero dentro de esos intereses que nos cobran hay, por ejemplo, una multa que nos cobra el Fondo Monetario Internacional porque nos prestó más que lo que el Fondo Monetario Internacional nos podía haber prestado. En serio se lo digo, no parece un absurdo, parece ridículo, pero es verdad. El fondo violó sus estatutos, nos dio un crédito, incumplió sus estatutos, voy a ser más prudente todavía, incumplió sus estatutos. Y por los mecanismos, votó con los votos necesarios, nos dio un crédito 3 veces más grande del que dice el estatuto que nos puede dar de manera regular, le puede dar a un país. Y nos cobra un sobrecargo de 3% anual por ese exceso de crédito que ellos nos dieron. Lo que hace que además, como la tasa, miren, el crédito que hoy está vigente, que renegoció esta administración en la gestión del ministro anterior, se acordó con una tasa de interés del 1,08%. Hoy está al 5%, más 3% de sobrecargo, 8%. Estamos pagando 8% de interés por esa deuda. Miren, ellos siempre hablan y se meten con el gasto público, con las jubilaciones, con los gastos de educación, con el presupuesto de salud, con la obra pública, con todas esas cosas. Y el verdadero problema del gasto público está en otro lado, pero de eso no quieren hablar. De eso no quieren hablar. Jamás, ustedes se oyeron hablar alguna vez, salvo cuando lo planteamos nosotros, del problema del impacto del costo financiero. Si le sacaran, si simplemente nos llevaran el crédito que tenemos al 1%, que es cuando se renegoció. ¿Saben por qué pagamos el 5? Se fue del 1 al 5, porque Estados Unidos decidió subir su tasa de interés para bajar la inflación. Y la tasa del fondo se referencia con lo que cobra la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el de Japón y el de Inglaterra, que son los grandes accionistas del Fondo Monetario Internacional. Todos más o menos tienen la misma tasa, todos han subido juntos, y entonces esa tasa es la tasa que termina cobrando el Fondo Monetario
por las deudas que los países tienen con él. Así que pagamos la consecuencia de las políticas públicas de los países centrales que utilizan la tasa de interés como mecanismo antiinflacionario, y pagamos la multa de las políticas públicas que el gobierno de Reagan, de Trump, perdón, pero no hay mucha diferencia. El gobierno de Trump puso en práctica para ayudar a Macri para que pueda ser reelecto, dándole un crédito que de acuerdo a los estatutos no le podía dar. Bien, tenemos que pelear para que nos bajen las tasas de interés, tenemos que pelear para tener superávit exportador, para poder pagar y no tener que seguir negociando, sino que cuando vengan los vencimientos pagar. Pero para eso necesitamos que la economía del país crezca y sobre todo crezca en la generación de esas divisas y nos podamos sacar este problema de encima para, como dice nuestro candidato, nunca más. Aquí también otro nunca más. Nunca más Fondo Monetario Internacional. Nunca más endeudamientos sin sentido. Claro que aquí también los dos modelos. ¿Se acuerdan cuando estaba terminando el gobierno de Cristina? Y digo que esto es lo último. Cuando estaba terminando el gobierno de Cristina, teníamos el tema de los buitres. ¿Se acuerdan? Y el gobierno argentino peleaba con los buitres y peleaba en los juzgados y peleaba en todos lados y nos embargaron la fragata y pasó esto y todas las cosas que pasaron. Macri decía en la campaña: yo esto lo arreglo en 5 minutos. Y lo arregló en 5 minutos. Lo llamó por teléfono a Griesa, le dijo ¿cuánto es? Y le pagó. Sí, lo arregló en 5 minutos, entregó todo y fue y pagó. Hoy nos dicen, el gobierno de Cristina y Kicillof nos dejó 16.000 millones de deuda con el tema de YPF. Una falacia. El verdadero problema es porque alguna vez se privatizó YPF, no porque se reestatizó. Reestatizarlo es recuperar una cuestión. Fíjense si hoy no tuviéramos una estatal, una petrolera estatal, ¿cómo estaríamos, mejor o peor? Entonces las cosas hay que verlas desde el origen y las causas hay que encontrarlas en el verdadero lugar donde están. Claro que del otro lado nos aprietan. Y otra vez, y ahora nos reclaman, hemos escuchado estos días, vamos a tener que pagar 16.000 millones de dólares. Vamos a pelear. Hay muchísimo para pelear ahí, es mentira. Ayer la Argentina presentó la apelación. Hay un sinnúmero de trámites y apelaciones en curso que habrá que recorrer. Pero hay una de fondo que la Argentina se reserva, que es el cuestionamiento al juicio en sí mismo. Porque nadie dice, pero ¿por qué diablo un tribunal de Nueva York está decidiendo sobre un conflicto de alguien que era socio de YPF en la República Argentina? Es una cosa que se tiene que resolver en tribunales argentinos. Yo creo que la Argentina no puede dejar de recorrer este camino de las apelaciones, porque si no le van a embargar y va a tener otras cuestiones y demás, pero que si en esto no prospera, tiene una última carta que decir a los tribunales internacionales cuestionando la legitimidad de todo este reclamo, que debía decidirse en la República Argentina. Nosotros no somos un Estado asociado. Nosotros no formamos parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros somos la República Argentina, somos un país soberano, con constitución, con leyes y las cosas que pasan en la Argentina, porque además hay una confusión. Una cosa es la barbaridad incluso que se hacía de emitir bonos de deuda bajo legislación extranjera, que son lo que generaron después la acción de los buitres, esa que yo señalaba, que viene de eso. Se emitieron bonos de deuda bajo ley de Nueva York y entonces se juzgaban allá. Pero este conflicto del fondo, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, pero no importa. Woodford, con la Argentina, que le compró además a uno de los socios, al grupo Eskenazi, su participación, es un conflicto que debería dirimirse en los tribunales argentinos y no en los tribunales de Nueva York. Si no ha habido ningún acto ahí sometido a ley extranjera. Bien, yo paro aquí, como introducción creo que es bastante,
y podemos dar lugar al intercambio que va a ser muy rico. Gracias. Bueno, nosotros no somos un Estado asociado y tampoco vamos a entregar las Islas Malvinas a los 2000 kelpers, como dice alguna de las fórmulas presidenciales. Parece mentira, pero está planteado en esos términos. Miren, primero una información. Aquí estamos 210 personas, incluyendo los compañeros y compañeras que ocupan acá afuera y ocupan los pasillos, superando la capacidad de la sala, y tenemos 102 cooperativas presentes. Bien. Miren, nosotros les pedimos a ustedes que formulen preguntas y tenemos 21. Hoy sobra todo. Entonces, es imposible. Carlos decía al principio, me corregía bien, que tenemos que terminar 17:45, 17:50. Acá viene una función de teatro. Entonces, yo voy a leer 4 o 5. Le voy a dar el texto a Carlos. Nosotros habíamos pensado una segunda ronda de preguntas, creo que no se va a poder. Yo las leo como para que todos, en fin, sepamos por dónde andan las preguntas. Hay muchas que tienen que ver con el objeto social de las cooperativas que están aquí, y por supuesto desde allí hay inquietudes e interrogantes específicos. Pero bueno, me da la impresión que no vamos a poder. Cooperativa Eduardo Puebla, ¿se podría trabajar en una ley para que las escuelas primarias y secundarias, yo te acerco esto, Carlos, presenten una materia en relación al trabajo y administración cooperativa, escuelas primarias y secundarias? ¿Qué piensa Carlos sobre la comunidad cultural como sector productivo? ¿Y qué oportunidad tenemos las cooperativas ancladas en ese sector? ¿De qué manera influyen a favor o en contra los distintos cambios de gobierno a las políticas destinadas al sector cooperativo? Última de esta ronda. Cooperativa Eternautas. ¿Cómo logramos diseminar y reproducir la economía cooperativa? ¿El futuro es cooperativo? Bien, lo dejamos a Carlos con esto. Si después tuviéramos posibilidades, seguimos con otra ronda. Bueno, está bien. Sobre el tema de la ley hay una ley sobre la educación cooperativa que Sí, la ILIA. La ILIA, claro, está vigente, lo que pasa es que no se aplica. Hay que seguir trabajando para que eso suceda. Pero digo una que abarca todo, una respuesta que abarca todas las inquietudes que ustedes formulan. Cualquiera de estas cosas que ustedes plantean requiere un marco político que crea en lo social, que crea que hay un valor en la integración. Si nos va a gobernar alguien que dice los derechos humanos, humanos no, y todos los derechos son un curro, y si te dice la justicia social es un robo, y qué sé yo, difícil que tenga en sus planes promover el cooperativismo, ¿no? Sería casi una fantasía que nosotros imagináramos que en esos escenarios el cooperativismo va a ser desarrollado y va a tener futuro. El cooperativismo es una herramienta de una de las formas de la organización de la sociedad que pone valores como la solidaridad, la acción común, etcétera, que están en la antípoda de esos pensamientos. Pero directamente, búsquenlo por donde lo busquen en el tema que quieran buscar. Así que no es neutro, no hay ninguna posibilidad. No puedo contestar en general.
El cooperativismo tiene futuro en una sociedad que cree en esos valores. Pensar en otra cosa es engañarnos nosotros mismos. En otro escenario, el cooperativismo resistirá. Y desde luego resistirán los que tengan más capacidad de resistencia, los que estén más organizados, los que los agarren más fuertes. Yo contaba la historia nuestra. En la dictadura de Onganía nos llevaron puesto 1/3 de las cajas de crédito. ¿Por qué? Y porque eran las más nuevas, más débiles, las que tenían alguna dificultad de organización, las que no se habían logrado consolidar. ¿Y cómo se las barrió? Y después volvió a haber un gobierno constitucional y se crearon condiciones legales otra vez más altas y otra vez volvimos a crecer y a desarrollarnos. Y vino la dictadura, como conté antes, y quiso llevarnos puestos de manera total. Zafamos y aquí estamos, ¿no? Yo cuento siempre una anécdota no demostrable, pero que es cierta, de que nosotros existimos porque ellos creían que no íbamos a ser capaces de sobrevivir. Que cuando se discutió si nos autorizaban la fusión para conformar el Credicop, había una fuerte corriente que decía que no. Y fue nada menos que Martínez de Oz el que dijo que sí, que había que autorizarnos, porque el proyecto era absolutamente inviable. Y dijo, si no los autorizamos, los convertimos en víctimas. Si los dejamos en un año, los mata la gente. No confiaban en nosotros, acá estamos. Acá estamos. Pero de verdad, nosotros, lo digo con orgullo, sabíamos eso, entendíamos eso, y entendíamos que la vida nos iba en convertir en viable algo que, visto en la teoría, no era viable. Y para eso había que trabajar para generar una nueva cultura, una nueva entidad, un modelo que fuera eficiente, que fuera competitivo, que teníamos que salir a la cancha a pelear con la banca internacional, con los grandes jugadores, y a la gente le teníamos que dar servicios buenos, porque si no, ¿por qué nos iban a elegir? ¿Porque éramos cooperativos nada más? No. Es decir, la eficiencia, y voy a otra, eficiencia y democracia. Nuestra primera frase, dicha por nuestro primer presidente del Consejo de Administración, Nelson Giribaldi, el 19 de marzo de 1979, al inaugurar el banco, dijo: asumimos el desafío de demostrar que eficiencia y democracia no son incompatibles. Estábamos en plena dictadura militar que ponía el acento en decir que la ineficiencia era producto de eso que llamábamos democracia, entonces había que eliminar todos los partidos políticos, los sindicatos, el Congreso, porque la democracia era el costo, como ahora, el costo de la política. Hay que eliminar la política. Exactamente ahora igual. Nos están diciendo lo mismo. Piénsenlo. Y entonces nuestra frase en ese momento, asumimos el compromiso de mostrar que eficiencia y democracia no son incompatibles, sino todo lo contrario, se complementan, son necesarias. Necesitamos un modelo gestionado democráticamente, pero de manera eficiente. ¿Y qué era gestionar de manera eficiente? Eso, desarrollar servicios competitivos, eficientes, que pudieran mostrar que no es el lucro o la máxima ganancia el motor de la vida y de la historia, y que hay una cuestión superior a la máxima ganancia, que es la prestación del servicio. Y en esa esencia está nuestro secreto, que nosotros creíamos y seguimos creyendo que es así, que se puede ser eficiente de verdad sin tener la máxima ganancia como objetivo final o como objetivo fundamental. E inventamos una cosa que llamamos rentabilidad necesaria, porque tampoco se puede despreciar la necesidad de la rentabilidad para la buena gestión. Pero ¿cuál es
la rentabilidad necesaria, aquella que permite que la empresa cooperativa se pueda desarrollar, se pueda capacitar, pueda incorporar la tecnología que necesite y pueda competir de igual a igual con la otra que tiene como objetivo la maximización de la ganancia. Y en esa formulita tan simple está la clave de nuestro éxito, en demostrar que eficiencia y democracia no son incompatibles, y no solo no son incompatibles, sino que son complementarias. Y creo que por allí están respondidas la mayoría de las preguntas. ¿Cómo no voy a creer en el desarrollo del cooperativismo en el ámbito de la comunidad cultural? ¿Dónde estamos? ¿Qué dijimos? No hace falta explicar demasiado. Pero es que además la cultura es en sí misma un ámbito naturalmente cooperativo. Porque requiere de los otros, es decir, de otros actores, requiere integración en el plano que sea. Las empresas recuperadas, recién veíamos la Cristal Avellaneda, con la que tenemos un amplio vínculo, que ha logrado demostrar además que una buena gestión puede sacar a una empresa que, manejada con el criterio del empresario y del lucro, fue inviable, y que manejada con el criterio de la prestación del servicio es viable, rentable, funciona bien, etcétera, etcétera. Y como esa infinidad de modelos. Claro que un ambiente favorable, legislación favorable, que reconozca las diferencias, que apoye lo que tiene que apoyar en los tiempos que hacen falta, porque hay empresas que necesitan apoyo toda la vida, pero hasta en la vida humana en un momento necesitas el pulmotor, o el respirador artificial, o la transfusión de sangre, y eso no quiere decir que tenés que vivir con eso. Entonces el Estado tiene que asistir en un determinado momento al desarrollo de esas empresas cooperativas recuperadas que no pudieron funcionar de la otra manera. Y entonces se supone que hay algún problema en su génesis. Nosotros nos ponemos muy felices cuando vamos a alguno de los restaurantes recuperados que siguen siendo cooperativos, entre otros, Ale, así es. Y comemos muy bien. Y vemos a los viejos compañeros, los mozos, los que se hicieron cargo de la empresa que no era viable y que la han traído hasta acá y es viable. Así que ¿cómo no vamos a creer? Pero efectivamente todo eso requiere políticas, y también con políticas solo no alcanza, requiere políticas y gestión. Política quiere decir ambientes favorables y legislación favorable y comprensiva. Y gestión porque hay que hacer las cosas bien. La patente de cooperativa no habilita a hacer las cosas mal, ni a gestionar mal. Siempre hay que gestionar bien. Eso es una condición en todos los órdenes. Y para gobernar no alcanza con tener buenas ideas. Hay que hacerlas bien, hay que llevarlas a la práctica, hay que administrar correctamente, hay que cuidar los recursos de todos y de todas. Tenés que pasar el psicotécnico. Tenés que pasar el psicotécnico también. Así que no sé, creo que las contesté. A ver, hay una. ¿De qué manera influyen a favor o en contra los distintos cambios de gobierno en las políticas del sector cooperativo? Creo que está ampliamente contestada. Creo que es el título de la charla. Claro. Así que bueno, si tenés más, Junio, dale, tirá. Mencionaste el cooperativismo de transformación. ¿Cómo? Mencionaste la palabra cooperativismo de transformación. A mí me gustaría que ahondaras un poquito más después de ese concepto. Cooperativo transformador. Transformador. Carlos, un placer haberlo escuchado, me tengo que ir. Gracias. Gracias por estar. A ustedes. Me parece que eso es central en este momento. Bueno, le pregunto al compañero que vuelva sobre la idea del cooperativismo transformador para que todos escuchen. Bueno, también creo que fue un eje de toda la conversación mía, que es esta cuestión de un cooperativismo que excede
la cuestión autosatisfactiva del desarrollo de la propia empresa cooperativa y que participa de la vida y la problemática que tiene el ámbito en el que se desenvuelve, que va desde el lugar donde está, yo te diría hasta el planeta. Es todo, porque por eso dije, ¿podemos ser indiferentes al cambio climático? Ahora miren, el candidato libertario dijo el otro día que él no era negacionista, pero que en realidad esto era una mentira decir que era producto de la acción de los seres humanos, porque esto se daba a través de miles de años y qué sé yo cuánto, lo cual hizo negacionismo absoluto. Es decir, la contaminación, las chimeneas, tirar a los ríos ácidos y cosas, no tiene nada que ver, es un tema de la evolución. Es eso, está en cada acto de nuestra vida. Si vos agarrás el diario y lo recorres cotidianamente, te diría que está en todas las cosas y nosotros tenemos posiciones fáciles en cada una de las cosas. No es tan difícil. El mundo ha logrado un desarrollo fenomenal. Está en condiciones de producir. La Argentina, ¿cómo puede ser que la Argentina produce alimentos puede producir alimentos para 400 millones de personas y hay gente que pasa hambre? Son las políticas, muchachos. ¿Qué les parece? ¿Fácil de resolver? No es tan difícil de entender que son las políticas. Por eso, incluso mirando para adelante, yo cada vez que sale el tema, la Argentina tiene que ser un gran país exportador porque la solución, sí, previo resolver los problemas del mercado interno. Que se dice poco, lo digo yo, se dice poco en el discurso oficial y creo que es un déficit de ese discurso. El gasoducto que nos va a permitir exportar, sí, pero primero hay que darle gas a todos los argentinos y las argentinas, todas las pymes, etcétera, etcétera. Tenemos que aumentar la producción de trigo, sí, pero asegurando que no falte para el pan y que el precio... Hay un ejemplo bárbaro de lo que es la política pública, que se dio hace poquito ahora. Massa hizo un acuerdo con los productores lácteos, la semana pasada. Y ahí se puede entender bien lo de la globalización, cómo impacta en lo local, cómo todo tiene que ver con todo, pero cómo se puede intervenir en toda la escala. ¿Qué pasó? Cayó el precio internacional de la leche. ¿Por qué cayó el precio internacional de la leche? Porque China decidió dejar de comprar por algún fenómeno, no sé, probablemente porque creció su producción local y no necesita comprar más, pero China se retiró del mercado internacional de compra de productos lácteos. Y hubo una baja abrupta del precio internacional de esos productos, con lo cual las exportaciones argentinas no tenían precio competitivo con las retenciones que aplicaban las políticas públicas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Lo llamó a los productores, dijo, muy bien, por 3 meses le vamos a sacar las retenciones. Para que, sin retenciones, su precio real, que es pleno, compense la caída del precio internacional, producto de algo que no tenemos nada que ver, que la decisión de los chinos respecto del mercado internacional de productos lácteos. Pero les pongo 2 condiciones. Condición 1, que una parte de este beneficio les llegue a los tamberos, que se quejan de que nunca se les paga un precio compensatorio al productor verdadero, al origen, al que tira de la teta de la vaca, al que ordeña la vaca. Y les pongo una segunda condición, que por el mismo periodo que les bajo las retenciones no me pueden aumentar los precios internos. Eso es la política pública, ese es el mejor ejemplo de política pública. Te resuelvo el problema de la exportación, pero no me... vas a cobrar más por lo que exportás y automáticamente me cobras más entonces para el mercado local para equiparar el precio. No, en lo que vendés al mercado local, que está basado en los costos locales, no me lo aumentes, ¿sí? Todo vale igual. Lo que cobran los tamberos está igual, los trabajadores del sector cobran lo mismo, los del flete cobran igual. ¿Por qué? Le vas a aumentar el precio de los productos lácteos a los consumidores locales.
Eso es hacer políticas públicas y eso es recorrer toda la línea de una política pública, desde la punta de el que ordeña la vaca hasta el que está colocando en el mercado internacional su producción. Como eso podemos estar horas dando ejemplos de qué quiere decir hacer políticas públicas y entonces qué quiere decir cuando hablábamos de cooperativismo transformador, que es no desentendernos de los grandes temas que hacen a la economía y a la vida de la humanidad, diría yo, porque siempre uno habla de la economía, pero la economía no es un fin en sí mismo. Finalmente es una herramienta de asignación de recursos por la que la gente se educa mejor o peor, come mejor o peor, tiene mejor o peor salud. Entonces cuando te dicen que la educación va a ser con voucher, sí, diablo, macha, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Quién va a tener el voucher? Y el que, como dice alguno, el que vive en la puna, ¿a dónde va con el voucher? ¿Cómo hace con él? Claro, se caen solas algunas de esas cosas, pero bueno, están planteadas. Así que, cooperativismo transformador, compromiso con la sociedad de la que formamos parte. Eso es cooperativismo transformador. Compromiso con la sociedad de la que formamos parte. Sin eso no hay solución de nada. Creer que solo gestionando bien la cooperativa vamos a zafar es un error. Zafaremos, algunos zafará igual, pero desde el punto de vista de la concepción de lo que nosotros queremos, de transformar la calidad de vida de la sociedad, que la gente viva mejor, que se pueda eliminar la pobreza, que todo el mundo, que yo aceptaría el desafío de la meritocracia si la ponemos, a todos nos ponen en el mismo lugar de partida. Todos tienen alimentación adecuada de la cuna, le dan las vacunas que le tienen que dar desde la cuna, van a los colegios que tienen que ir desde la cuna, reciben la capacitación que tienen que ver y están preparados para competir de igual a igual. Pero cuando tenés todas las desigualdades que tenés, ¿cómo podés hablar de la meritocracia, de que cada uno tiene lo que le corresponde, lo que se merece y cosas por el estilo? Es un disparate. Bueno, tenemos que explicar todo eso hasta que nos entiendan. Últimas dos y no podemos más. Dale. Bueno. Yo estoy comodísimo. Bueno. Ahí, como les dije, hay un montón más, pero bueno, vamos a ir a las últimas dos, o tres. La cooperativa de diseñadores y orfebres. ¿Sería posible una moneda cooperativa? Está de moda eso de las monedas, pero bueno, para mejorar la calidad de vida de los organismos independientes. Cooperativa Innograf. ¿Ve en un futuro la ampliación de crédito a la población que el sistema bancario excluye? Cooperativa Interconexión. ¿Cómo impactaría una devaluación de magnitud en las cooperativas? Última. Tenemos un ratito, Carlos. No hay problema. ¿Cuál era la primera? La primera sobre la moneda Muchachos, cooperativa. Defendamos la moneda nacional. No hagamos más inventos. No hace falta. Nosotros necesitamos una economía sana que se respalde en una moneda fuerte porque la economía es sana. Porque la moneda no es más que eso, es la expresión de la salud de la economía. Es eso. Si la economía está bien, la moneda va a ser sólida, sin ningún problema. Y no veo ninguna posibilidad, ni creo que sea bueno, no sé qué ventaja podría tener. Las otras eran... ¿Cómo impactaría una devaluación? ¿Cómo impactaría una? No, pensé en la tercera, había una segunda. La otra, ve en un futuro la ampliación de crédito sí. a la población que el sistema bancario no Sí. da. Miren, no es así. El problema que hay, hoy los bancos están desesperados porque le tomen crédito. El problema es que los bancos necesitan tomadores de crédito que se lo puedan devolver, y el problema es que lo que hay es poca gente en condiciones de devolver los créditos, no de tomarlos. Y entonces lo que nosotros necesitamos es que le mejoren los ingresos a la gente, y cuando la gente tenga mejores ingresos no hay problema. Hoy está al revés. Hoy un problema que tiene el sistema financiero y la Argentina es la baja cantidad de demanda de crédito que genera este fenómeno que algunos denominan la bomba de las LELIQ,
¿Qué son las LELIQ? La plata que el sistema capta, porque viene José Pérez con un plazo fijo y lo depositan en el banco. Y viene José García y toma un crédito, pero por el 10% de ese plazo fijo. ¿Qué hago con el resto? Entonces, si nadie me lo compensa, ¿con qué le pago los intereses de ese plazo fijo? Le tengo que decir al depositante que se lo lleve. Si le digo al depositante que se lo lleve, ese depositante va a una cueva y compra dólares. Entonces el Banco Central me paga la tasa de interés por ese depósito para que yo se la pague al depositante. ¿Cómo se soluciona? Con demanda de crédito. Es imperioso que crezca la demanda de crédito. Pero la demanda de crédito tiene una segunda palabra que hay que entenderla con precisión. Demanda de crédito solvente, es decir, gente que razonablemente, en condiciones normales, lo va a poder devolver. Nadie te va a dar un crédito que no se... Porque un crédito que no se devuelve es un subsidio, no un crédito. Un crédito es un contrato en el que, en realidad, la mejor manera de definirlo, un crédito es un ahorro anticipado. Es decir, la otra forma, yo me quiero comprar la heladera, es junto la plata y cuando tengo la plata compro la heladera. La otra es me dan un crédito, compro la heladera y lo voy devolviendo en meses, pero para eso tengo que tener capacidad para pagar la cuota. El gran problema de la Argentina no es el acceso al crédito hoy. El gran problema de la Argentina es la enorme cantidad de ciudadanía que no tiene ingresos suficientes, no ya para tener un crédito, sino para vivir dignamente. Entonces tenemos que trabajar por una mejor distribución del ingreso y la riqueza para que haya menos pobres, para que haya más gente solvente, y esa gente solvente va a poder acceder a créditos sin dificultades. Va a poder acceder a créditos sin dificultades. ¿Y la tercera era? Es así, la de la devaluación. ¿Cómo impactaría una devaluación? Ah, la devaluación. Como en todos los aspectos, pues, digamos, ¿por qué sería distinto en las cooperativas? ¿Qué es una devaluación? Es una pérdida del valor de la moneda. ¿Quiénes pierden más, entonces? Quienes tienen todo en esa moneda devaluada. El laburante va a ganar menos en términos reales, porque la moneda es nada más que un elemento de transacción para acceder a bienes. No es una cuestión para otra cosa. En realidad, lo que importa es cuántos kilos de pan, de azúcar, de carne y de cuántos litros de leche yo puedo comprar con mi remuneración. Si se produce una devaluación y automáticamente, como pasa de manera inevitable, aumentan los precios de todas las cosas, el problema es que la cantidad de pesos que yo tengo me va a permitir comprar menos cosas, es decir, soy más pobre y consecuentemente tengo menos posibilidades. Y eso le pasa a las personas, a las pymes, a las cooperativas, a todos los que viven en un ámbito local, porque si yo tengo una cooperativa que exporta a Canadá, le va a afectar mucho menos, porque va a recibir dólares por esa exportación y los va a convertir a pesos, entonces el efecto de la devaluación le va a resultar neutro. Pero si yo tengo una cooperativa que vende en el mercado local lo que sea, lo primero que va a tener es que le van a caer los compradores, va a tener menos demanda de su producto y por lo tanto le van a bajar los ingresos y le va a pagar a sus trabajadores o a sus miembros plata devaluada que le va a alcanzar a su vez para comprar menos. Entonces, una devaluación es siempre una política, una medida recesiva. Siempre. ¿Cómo es recesiva la política de aumentar las tasas de interés? ¿Por qué suben las tasas de interés los países centrales? Porque el dólar no se puede devaluar, pero el efecto es el mismo, es el efecto de una devaluación. Si encarezco el crédito, la gente puede comprar menos cosas a crédito, baja la demanda. Si baja la demanda, baja la oferta. Si baja la oferta, el precio no aumenta. Esa es la teoría económica. Genero frenada del aumento de precios vía contracción de la demanda. Yo les podría leer, tengo acá, está dicho así, lo dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
lo dice con esas palabras. Ya que no tenemos, dice, el compromiso político que tienen los que, ya que nosotros somos independientes, vieron que hablan de la independencia de los bancos centrales, para eso, la independencia de los bancos centrales, mire, lo tengo textual, es escalofriante. Dice Powell, restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía. Es decir, más claro es imposible. Agrega, la ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo. Es decir, no nos importa lo que le pasa a la gente. Deberíamos enfocarnos en lo nuestro y no deambular en busca de beneficios sociales que no están estrechamente vinculados con nuestras metas y mandatos legales. Es terrible, ¿eh? Es terrible, y lo dicen con toda señorío. Y dice más adelante, esto lo dijo en enero, y un poco más adelante, en junio, dice, la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente, ya que el mercado laboral estadounidense necesita debilitarse aún más para aliviar la presión sobre los precios. ¿La quieren más clara que eso? Eso es textual, ¿eh? Es textual. El mercado laboral debe debilitarse aún más para aliviar la presión sobre los precios. Entonces, la política antiinflacionaria de ellos es subo la tasa de interés para enfriar la economía. ¿Qué es enfriar la economía? Que la gente pueda comprar menos. Que la gente pueda comprar menos. Y como no tenemos compromiso político, dice, porque nosotros somos independientes, no pagamos los costos y hagamos lo que tenemos que hacer rápido. Eso es lo mismo que se busca hacer con una devaluación. Fíjense que la actual política, que en esta inflación brutal que tiene la Argentina obliga, hoy deben estar subiendo las tasas de interés nuevamente, pero el Banco Central ha tenido una política permanente de pagar una tasa para los depositantes que los proteja de la inflación, pero tener líneas de crédito como la línea de crédito de inversión productiva con tasas fuertemente subsidiadas, para que el crédito, sobre todo el crédito que tiene que ver con la producción, no llegue a eso que dice Powell, es decir, que desactive el funcionamiento de la economía. Es decir, en cada una de esas herramientas se repite siempre la misma cuestión. El dólar no se puede devaluar, porque devaluar es contra qué se devalúa el dólar. Entonces, subimos la tasa de interés y el efecto es el mismo, encarecemos el acceso al crédito. Estados Unidos es una sociedad que vive a crédito, todo el mundo está recontra endeudado. Si la tasa de interés sube, no puedo pagar el crédito, me tengo que desendeudar, tengo que bajar lo que puedo comprar a crédito. Consumo menos, si consumo menos, el que fabrica menos. Si fabrica menos, le va a pagar menos a la gente, va a echar a algunos, porque le sobra gente, y eso va a enfriar la economía. Así de perverso, pero así de real es lo que sucede. No tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, pero eso es contra lo que peleamos y en lo que nos tenemos que mover. Así que una gran devaluación, bueno, ustedes vieron, el gobierno devaluó un 21% y los precios aumentaron un 40%. Imagínense esto que dice Milei. Ah, qué bueno, está 900, esto favorece la dolarización. ¿Qué está diciendo? Que la gente va a ganar cada vez menos, va a poder comprar cada vez menos, y efectivamente por ahí, después de una gran y brutal recesión, se logra una cierta estabilidad. Como hay en los cementerios, está todo muy estable. Pero no es la estabilidad que nosotros queremos. Nosotros queremos la estabilidad de los vivos, no la estabilidad de los muertos. Así que no podemos hablar con eso. Bueno, como ustedes saben, nosotros prestamos los servicios del Instituto y de la Fundación, pero nos parece que siempre es valioso e interesante como cooperativistas
Además, intercambiar ideas y pensamientos sobre precisamente el cooperativismo, bueno, y los retos que tenemos como ciudadanos, como argentinos, y mucho más en este momento que, bueno, estamos al borde de una elección crucial dentro de unos pocos días, y seguramente otra que será la segunda vuelta, a donde seguramente lograremos llegar. Pero para eso todos tenemos que militar el voto uno por uno para que tengamos una buena elección. Terminamos entonces con eso que dijo Heller. Nosotros no somos un Estado asociado a Estados Unidos. Nosotros nunca renunciaremos a la soberanía de Malvinas. Gracias, compañeras, compañeros, por este encuentro.